El día de hoy vamos a escuchar a tres compañeras compartirnos cómo han trabajado los pasos del 4 al 9 con sus madrinas. Adelante, Sara A. Hola, buenos días. Soy Sara Abigail, comedora compulsiva abstinente del 24 de septiembre del 2018. Bueno, agradezco a Fabi porque me invitó a compartir este cuarto al noveno paso, cómo fue mi experiencia con mi madrina. Y bueno, quiero también empezar con una parte de mi historia, de cómo llegué a esta cadena y también cómo ha sido pues mi historia de comedora compulsiva. Bueno, pues yo llegué a un grupo presencial de OA porque en un momento de mi adolescencia escuché que existían estos grupos en un programa de televisión. Entonces, bueno, esa idea quedó como ahí guardada. Em, Sin embargo, pasó aproximadamente, yo creo, unos 10, 12 años hasta que yo busqué un grupo de comedores compulsivos. Y bueno, ¿por qué lo empecé a buscar? Porque pues yo ya empezaba a identificar que pues yo no me explicaba por qué no podía parar de comer. O sea, yo quería dejar de comer, hacer una de las dietas que pues yo en un momento obtenía de nutriólogos y que tenía ahí las hojas para llevar un plan de alimentos o dietas, pero pues no llegaba a un punto donde no lograba. Entonces no me explicaba por qué yo por más el deseo que tuviera de dejar de comer, de planear un día que es más o menos lo que iba a comer, no podía, o sea, no podía parar. Y pues también me sorprendía mucho porque pues si yo ya estaba en un grupo de comedoras compulsivos, no no dejaba de comer. Entonces, pues no encontraba esa relación, o sea, me era muy confuso ir a mi grupo, pero pues yo al salir de ahí o antes de llegar ahí, yo había tenido un atracón. Entonces era algo que en mí me confundía porque pues tampoco conocía varios conceptos que aquí en esta cadena de una visión para ti se manejan como recuperación y abstinencia completa. Esos términos de que se manejan aquí cuando yo llegué a esta cadena pues fueron eh, novedosos, aunque pues estaban en el libro azul que supuestamente leíamos en ese grupo. Y bueno, cuando yo entro a la cadena y escucho eso de abstinencia, y bueno, sé que la abstinencia tiene que ver con un plan de alimentos que está ahora sí como está el cuidado de una madrina y la supervisión de una madrina. Entonces, cuando decían que medían y pesaba, yo pensaba que era una cuestión muy eh, drástica. O sea, yo decía, eh, están, están obsesionados. ¿Por qué manejan un plan de alimentos pesado, medido? ¿Por qué no pueden comer de forma natural? Era lo que yo no entendía. ¿Por qué? Porque yo quería seguirme pasando como una comedora normal. Sin embargo, bueno, cuando empiezo a trabajar con mi madrina, acepto esta condición porque pues para mí ya yo sentía que no había un fin en la comida. O sea, yo llegué a un punto, recuerdo muy bien que llegué a estar en un centro comercial eh, y yo me quería hincar. O sea, me quería hincar en medio de ese centro comercial y llorar y decirle a una simple bolsita de cacahuates, no puedo, tú me ganas. Decirle a la bolsita de dulces que tampoco podía porque me ganaba. Y bueno, y no se diga menos en el pasillo de cereales,
de, de harinas, o sea, de esos alimentos que poco a poco con mi madrina fui identificando que me despiertan una alergia. Entonces, bueno, al trabajar con mi madrina me planteó eso, ¿no? La abstinencia y un plan, el cual pues el día de hoy sigo trabajando con ella, reportándoselo y propiamente pues haciéndolo. Bueno, para pasar ya al trabajo de pasos, pues también establecimos como un mecanismo. Diario leíamos páginas o lo que yo hubiera subrayado del libro grande. Entonces, pues fue un trabajo pues también continuo, eh, pues comprometido, tanto de mi madrina y pues yo también, porque yo tenía esa buena disposición y es algo que se trabaja en este programa, la buena voluntad, porque bien podría también haberle dicho, pues no, no gracias, qué aburrido, qué cansado, estoy cansada de todo un día de haber trabajado y qué aburrido estarle llamando, estar gastando de mi teléfono para algo que yo en un momento pensaba que no había solución. Bueno, más sin en cambio, cuando yo le dije que iba a hacer lo que sea, pues era toda esta parte, o sea, todo esto del plan de alimentos, del estudio, del compartir mi plan de alimentos y bueno, y pues de ir trabajando los pasos. Cuando me dice mi madrina que vamos avanzando, pues yo no lo creo porque de hecho cuando íbamos avanzando en los pasos yo me sentía wow, o sea, así se trabaja, o sea, así se trabajan los pasos, cosa que yo en mi grupo presencial de comedores compulsivos no lo hacía así. O sea, no se manejaba este trabajo, pero realmente es un trabajo pues muy práctico y sencillo. Es solamente pues ir trabajando con la madrina las lecturas del libro grande, en lo que más te identificas tanto ella como tú y así se va haciendo el compartir. Y bueno, llegué al cuarto paso con mi madrina y yo decía, Dios mío, ¿cómo he llegado al cuarto paso? Yo creo que ni en mis mejores días, ni en mis mejores sueños de cuando estaba en grupo presencial, yo me imaginaba llegar al cuarto paso. Que hubo un intento de cuarto paso en mi grupo presencial, pero fue cuando yo me fui del grupo, lo dejé completamente y es cuando la enfermedad avanzó. Bueno, pero ya aquí con mi madrina en el cuarto paso, me dijo que empezara a hacer esa tablita, como bien lo marca el libro azul de Alcohólicos Anónimos. ¿Con quién estaba resentida? Y son personas, instituciones y pues principios o ideologías. Y también, bueno, y también había un inventario sexual que se fue ya de los últimos. Y luego la causa, o sea, por qué era la causa que yo estaba resentida con esa persona, qué afectaba y qué afectaba, pues generalmente ella me nombraba ciertas áreas donde me afectaba, como la parte social, material, de relaciones personales y también qué defectos de carácter. ¿Qué defectos de carácter? Pues ella también me dijo que existían esos defectos de carácter, que yo aquí también fui algo que descubrí en este grupo, que yo también tengo ciertos rasgos o defectos de carácter, como cuáles, bueno, pueden ser algunos de estos. Que estos defectos de carácter son los siguientes: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza, pánico, temor o pavor. Y bueno, esas bien las fui identificando con las preguntas que me hacía de la cuarta columna. ¿Dónde había sido egoísta? Falta de honradez o sinceridad. ¿Dónde tenía miedo? ¿Y qué estaba negando de la realidad?
a mí esas preguntas me ponían en una situación pues diferente en relación a mis resentimientos. Me daba otra pauta de yo ver a las personas, a las instituciones, a esas ideas que yo tenía o prejuicios, de todo lo que de alguna forma yo también tenía una responsabilidad en mis defectos de carácter. O sea que esas situaciones no pasaron al azar, pasaron porque yo tuve alguna situación, la soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza, pánico, temor, pavor. Y bueno, estos defectos de carácter, ¿cómo los fui identificando? Bueno, también con la cuarta columna, donde me preguntaba dónde había sido egoísta, o falta de honradez o sinceridad, en dónde había tenido miedo, cuál era el temor y qué estaba negando de la realidad. Cuando ella me hacía esta pregunta, pues la perspectiva de este defecto de carácter o perdón, de este resentimiento me daba otra visión de esa persona, de esa circunstancia, de lo que yo había vivido y plenamente me ponía en una realidad donde yo un, había tenido una responsabilidad en esa parte, con la persona, con alguna situación, y que eso directamente me llevaba a notar, eh, o estar así con poner un pequeño asterisco, porque yo en esa persona tenía que hacer una reparación que más adelante en los siguientes pasos pues tenía que ir trabajando en el octavo y noveno, pero solamente me decía mi madrina, bueno, vamos a dejar ahí pendiente porque ahí hay una reparación, la anotamos. De hecho me pedía que si también a esas personas donde ya había como una reparación posible, las fuera anotando en unas tarjetitas y para ir viendo con qué personas iban a hacer las reparaciones, que bueno, que más adelante estaban en los siguientes pasos. Y bueno, eh, con con este inventario y este trabajo del quinto paso de entregárselo a mi madrina, pues para mí también fue muy liberador, muy sanador, y de hecho pues me fue regalando mi poder superior cuestiones de cómo irme haciendo como también yo creo las reparaciones en mí, de una forma pues hasta muy simple, muy directa. Recuerdo que la noche que trabajé un resentimiento con mi mamá, terminándolo esa noche, a la mañana siguiente al despertarme y pues como hacer mi rutina de levantarme, ir al baño, hacer mis oraciones, ya cuando estaba en el baño viéndome al espejo, recuerdo que me lavé la cara y, y giré para pues secarme con la toalla que tengo. Entonces vi claramente cómo esa niña de 8 o 9 años que en su infancia empezó a subir mucho de peso, fue ver a esa niña y decirme gracias. Y fue como una de las reparaciones tan bonitas o algo que me regala mi poder superior, porque sí detecto una de las áreas que es, que bueno, una de las donde afecta pues es en mi amor propio. Entonces pues fue algo que yo fui pidiendo en mis oraciones, ¿no? Hacer estas enmiendas o reparaciones en mi amor propio.
y bueno, cómo a partir de ahí el poder superior me ha ayudado para que yo también pueda hacer estas reparaciones en otras personas. Y bueno, así continué con este trabajo. También algo que me sucedió cuando termino exactamente todo mi cuarto, quinto paso con mi madrina, a la mañana siguiente una de mis tías me manda un mensaje y me dice que me había soñado donde yo le regalo un ramo de flores a mi tía y le digo que la amo muchísimo y que la quiero. Y ella se despierta. Entonces, pues es algo que a lo mejor yo con mi tía, pues no había notado que tenía una reparación, porque yo no la noté, o sea, de hecho no la noté, eh, pero simplemente pues hoy la identifico como una de las partes una parte importante en mi vida a mi tía, porque pues gracias a ella pues yo pude pues contar con alguien pues que estuviera presente en mi infancia, ¿no? Por diferentes situaciones que mis padres vivieron cuando yo era niña, pues, pues hubo como un distanciamiento emocional por, por la muerte de mi hermano. Entonces, pues mi mamá emocionalmente se aleja de mí. Mi padre es cuando también él empieza a tener estas conductas de comer compulsivo y pues también yo empiezo a incrementar pues de peso, pero bueno, todavía estoy como al cuidado de una de mis tías y ella es la que me da como toda esta parte de pues de cuidado y de contención, de amor y de un concepto que cuando yo termino mi cuarto quinto paso, me también lo integro, ¿no? Es algo que también se integra y es ver con otros ojos qué es el concepto de belleza para Sara y que es muy diferente a lo que yo siempre me había exigido en la enfermedad, eh, de ser una chica que tiene que ser súper delgada, eh, exitosa, y que todos la deben de querer. O sea, esa es una mentira que yo me estaba creyendo y, y pues tenerlo que hacer a lo que sea, ¿no? Hasta a tal grado pues de dañarme, de dañar mi cuerpo, de, de establecer relaciones tóxicas, y que solamente me estaban llevando a pues a ese hoyo de la enfermedad. Y bueno, avanzando en el programa o en los pasos, pues entro al sexto y séptimo paso, que dicen lo siguiente: estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos librase de todos estos defectos de carácter. Y 7. Humildemente le pedimos que nos librase de nuestros defectos. También mi madrina me pidió que todos los defectos que yo fui escribiendo en esa cuarta columna hiciera una lista de cuáles eran los más repetitivos, los que prevalecían más en mí. Y pues pude identificar dos de los cuales uno yo siempre lo justificaba o decía que yo era depresiva. Nunca llegué a un psiquiatra para que me diagnosticara. Solamente yo lo decía para justificar propiamente mi adicción a la comida y que eso me llevaba a comer, lo cual en el trabajo de cuarto y quinto identifico que la autoconmiseración es uno de mis defectos más grandes y yo debo de estar muy muy alerta de ese defecto porque bien con eso puedo justificar la enfermedad. Entonces, bueno, digo, gracias a ese poder superior, nunca llegué al grado de justificar y pagar a un psiquiatra para que me dijera eso. ¿Por qué? Pues porque no tenía los recursos económicos. Y otro defecto que me encantó descubrir, bueno, ahora lo digo,
porque también lo sigo trabajando, es el de la avaricia. Ese defecto cómo fue saliendo muy sutilmente, pero gracias a este trabajo minucioso con mi madrina, lo fui identificando plenamente en mí, el de la avaricia. Con lo cual, pues, ese defecto, pues, era también una de las reparaciones y bueno, y aún lo considero que es una de las reparaciones que debo de seguir trabajando propiamente con las personas que hice un daño material y y que no he querido hacerme responsable porque ya he hecho las reparaciones directas con esas personas al hablarlo y obviamente, bueno, la reparación directa con esas personas y que he sido honesta y confesarles que pues les debo una reparación económica o material y pues esas personas amablemente me han dicho que pues para ellos no es lo importante, ¿no? Que les da gusto que yo esté bien, que esté en este proceso y pues que no, o sea, que para ellos no lo requieren, ¿verdad? Entonces, otra vez empezaba en mí ese defecto. Yo dije, perfecto, Sara no tiene que desembolsar nada para hacer esa restitución material. Qué bien, otra vez volvía ese defecto en mí sin que yo lo viera, compañeros. Y hace poco tuve un evento donde pues considero que ha sido, bueno, fue un error mío yo al hacer una declaración de impuestos. Entonces, a partir de ahí se vino ese defecto de carácter otra vez, porque eh, pues ahí aparece que yo gano muchísimo dinero, muchísimo, y entonces obviamente tengo que pagar una cantidad considerable a esa institución. Sin embargo, pues ahora lo acepto y digo, pues sí, ahí está esa parte de la restitución. Digo, no quiero dejar como que digo, ay, ahora mi poder superior me castiga y quiere que haga esto. No, al contrario, es solamente donde yo puedo ver que está ese defecto que me causa en mí y ver cómo lo puedo trabajar bien con mi madrina o ya con mi grupo de 10 11 y 12. Pero si eso no está en mis manos y ya no está en mí, no depende, se lo entrego a ese poder superior. Y pues es algo que sigo trabajando esos defectos. Yo sé que todavía están muy presentes y algo que apenas escuché de Marcela, que decía que pues ella no tiene ya sus defectos en el ego, que los tiene en el servicio para otros. Y bueno, yo eso es algo que le pido a mi poder superior para que esos defectos de carácter que yo tengo, como por decir el de la avaricia, me pueda ayudar obviamente a, a solventar obviamente pues gastos, pero para poderlos al servicio de otros, para generarle también un bienestar económico y no nada más para mí. Entonces, pues es algo que le pido a mi poder superior con esos defectos. Y bueno, también lo de la conmiseración igual o querer como controlar situaciones del futuro. También eso es algo que identifico mucho en mí. Y bueno, para concluir, eh, considero que estos defectos y también parte de las reparaciones, hoy por hoy yo las vivo cuando trabajo con mis ahijadas. Eh, pues empiezo a conocer sus historias o sus, pues sus miedos también. Y son los mismos miedos que en un momento yo he sentido y que a partir de ahí, pues de mi experiencia, de lo que yo he vivido, de lo que ya trabajé gracias con mi madrina, pues he podido también darle esa
como que ese nuevo giro a ese defecto de carácter y bien a esa reparación que yo hoy por hoy pues tengo que hacer y sé que tengo reparaciones de por vida. Una pues es mi abstinencia completa, que eso me ayuda a que yo esté plenamente consciente en el trabajo con los demás, en el saber que es parte de mi amor propio el cuidado de Sara y ya no de los demás, y de no estar buscando quién me hizo, quién me debe, quién me tiene que hacer. Ya no. Mi primera reparación va con mi abstinencia, pasar el mensaje como lo estoy haciendo ahorita y pues estar al servicio de ese poder superior. Hoy por hoy así lo veo, que solamente Él me va guiando donde Él quiere que yo haga un servicio o ejerza una acción que Él quiere para alguien más. Que mi historia, que lo que he vivido es solamente para poder ayudar a otros y como bien dice una de las oraciones, del amor y de su cuidado y de su poder que Él quiere que yo haga el día de hoy. Y bueno, compañeros, con eso termino. Muchas gracias por todo, por escucharme, por ser tan tolerantes y pacientes conmigo. Y pues agradezco otra vez en esta mañana de compartires. Y pues bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, se los agradecería mucho. Muchas gracias y felices 24 horas. Muchas gracias, Sara, por compartirnos el trabajo que llevaste a cabo con tu madrina de los pasos del 4 al 9. Muchas gracias por tu buena disposición y buena voluntad para hacerlo. Y ahora vamos a escuchar a Idoya. Adelante, Idoya. Hola, querido grupo. Soy Idoia de Pamplona, España, practicando la abstinencia completa desde el 8 de febrero de este año 2019. Por lo tanto, hoy ya llevo 108 días de abstinencia completa. Ni yo misma me lo puedo creer. Bueno, os voy a contar rápidamente cómo llegué a pesar 112 kilos midiendo 1,56 como mido, pero seguro que ya muchos sabéis de lo que estoy hablando. Empecé a engordar pues con 8 años o así. Y desde entonces, hasta cumplir 30 años, como casi todos nosotros, hice infinidad de dietas, ayunos, pasé por una fase de anorexia en la que no comía casi nada y luego empecé a darme atracones y a vomitar. Luego también he tomado anfetamínicos. La verdad es que me recuerdo siempre intentando luchar con mi sobrepeso, comiendo a escondidas y cargada de culpabilidad por hacerlo. También he hecho infinidad de dietas, de terapias, perdón, terapias, psicoanálisis, terapias de grupo. También, mira, os voy a contar que solo me relacionaba con chicos o tenía novietes en las épocas en las que yo estaba más delgada, o bien era porque estaba tomando anfetamínicos o en las épocas en las que yo me restringía de comer y adelgazaba mucho. Cuando yo ya estaba inmersa en mis épocas de atracones, yo no ligaba. Bueno, ligar como decimos aquí en España. Y yo no responsabilizo de esto a los chicos, porque yo creo que yo misma me ponía una coraza y estaba tan insatisfecha y tan amargada conmigo misma que seguro que eso se tenía que reflejar. Yo me acuerdo de ir al baile con mis amigas y en el baile desaparecía y me escondía, me quedaba en un rincón comiendo chocolatinas. Desde muy pequeña mi madre controlaba mi comida y no me dejaba comer dulces. Yo comía escondidas, robaba para comer, escondía comida. Esto también hizo que mi relación con mi madre fuera muy negativa, pues yo sentía que ella no me aceptaba así como yo era. Con 30 años, ahora tengo 48, ya pesaba 112 kilos y me sometí a una operación de bypass gástrico. Adelgacé 40 kilos y así me mantuve durante unos años. A los 35 años ya fui mamá
y en el embarazo engordé poquísimo, solo 8 kilos. Pero luego en la lactancia engordé 10 kilos de los 40 que había adelgazado antes. Y lo peor no era eso, lo peor es que teniendo todo, tenía un marido maravilloso, un hijo precioso, una casa, un trabajo, lo tenía todo y era muy infeliz. Así que me diagnosticaron un estrés, me diagnosticaron una depresión postparto y me dieron antidepresivos, pero yo seguía comiendo un poco más tranquila, pero seguía comiendo sin parar. Hoy pienso que la depresión y la ansiedad son dos de algunos de los síntomas que podemos tener los adictos. Los psiquiatras tratan estos síntomas, pero si no tratamos la adicción, yo creo que no hay recuperación. Bueno, pues debido a mi operación yo ya no podía darme atracones, los mismos atracones que me daba antes de operarme, pero me pasaba el día comiendo a poquitos pero sin parar. Tenía comida escondida en todas partes, en el baño, en mi dormitorio, en el salón. Había cantidades industriales de chocolate, de galletas y el no más de galletas de chocolate. Delante de la gente comía mesuradamente, pero cuando estaba sola o con mi bebé comía y comía. Tenía comida escondida en todas partes, en el armario del baño, escondido entre las toallas, en todos mis bolsos. Y hace ahora pues unos 12 años, buscando información sobre lo que me pasaba, porque yo ya notaba que lo mío no era muy normal, llegué a OA regular. Allí me recibieron súper bien y estuve en abstinencia unos 3 años. Una abstinencia libre de azúcares, pero no de harinas ni edulcorantes. Tuve una madrina con la que trabajé hasta el quinto paso, pero luego ella recayó y ya de ahí en adelante fui de madrina en madrina, pero no avancé más en los pasos. Eso sí, conseguí volver a mi peso después de la operación, que fueron 72 kilos. Cuando yo llevaba unos 6 años en OA regular, en una reunión de trabajo discutí con una compañera. En medio de la reunión me levanté y me fui. Me fui para no volver hasta 5 años y medio después. Os voy a decir que estos años han sido horribles y yo me atrevería a decir que los peores de mi vida. Pues yo ya sabía que mi enfermedad era una adicción y que se curaba trabajando con otros, pero mi orgullo no me permitió volver hasta diciembre de este año, que es del año 2018, perdón, que yo ya había tocado fondo. Para cuando regresé a OA yo ya tenía otro diagnóstico de salud mental. Esta vez era un estrés postraumático y estaba tomando antidepresivos y pesaba ya unos 94 kilos. Bueno, como he dicho, volví a OA en diciembre de 2018. Enseguida cogí la abstinencia, aunque comiendo harinas y edulcorantes. He pasado unas buenas navidades sin comer ni dulces ni rebozados. Bueno, yo estaba contenta, porque había dejado de comer dulces y de darme atracones. Estaba mucho mejor que antes de entrar en OA, pero en mi cabeza la comida ocupaba muchísimo espacio. Era comprar comida, cocinar, congelar, aunque fuera para los demás. Lo que más llamaba la atención era que cocinaba como para una familia numerosa y en casa somos tres y ni mi marido ni mi hijo comen en casa. En enero de este año, mi compañera de OA regular, Jayone, me dijo que había una convención de OA en Madrid. Creíamos que era una convención de OA regular, así que nos apuntamos, pagamos la convención, compramos los billetes de tren, convencidas, como os he dicho, que era una actividad de OA regular. De casualidad, no sé bien cómo, yo entré en el grupo de WhatsApp que habían hecho los de Una Visión para Ti de España y ellos a su vez me metieron en la cadena. Cuando empecé a escuchar los compartires de la gente de Una Visión para Ti, me di cuenta que no eran de OA regular y yo empecé a preguntar y me contaron que no comían nada de harinas, ni pasta, ni pan, tampoco tomaban edulcorantes, ni Coca-Cola cero. Y lo que más me llamó la atención es que ellos no usaban toda esa literatura que hay en OA, solo trabajaban con el libro azul de Alcohólicos Anónimos. Alguna compañera me escribió por privado, alguna compañera de Una Visión para Ti, y yo le hice muchísimas preguntas y ella amablemente me contestó. Gracias, Yolanda. La verdad es que yo aluciné bastante y estos de Una Visión para Ti me parecieron un poco raros. Yo hablaba con mi compañera Jayone, la que se apuntó conmigo al taller de Madrid, y yo le decía, ¿dónde nos hemos metido? Recuerdo
que cuando me pasaron el menú de lo que íbamos a comer en el taller de Madrid, mi amiga y yo pensamos, ¿esto nos van a dar de comer? Uf, y tendremos que llevar tortitas o frutos secos o algo escondido en la maleta. Pensamos que moriríamos de hambre. Pero bueno, pasaron los días y yo comencé a escuchar los compartires, pero ya de otra manera. Y la verdad es que la gente hablaba distinto a lo que yo estaba acostumbrada. Hablaban de recuperación. Y yo me empecé a preguntar, oye, ¿y por qué no pruebas Idoya? No es nada definitivo, pensé. Intenté que me madrinara Yolanda, pero como yo estoy operada del estómago y tengo unas necesidades especiales, Yolanda me recomendó que hablara con Malca, que estaba operada como yo. Hablé con Malca, le pedí que fuera mi madrina y me puse en marcha, aunque solo fuera para probar, ¿eh? Eso me decía yo a mí misma. Hoy pienso que quien hizo que nos confundiéramos y nos apuntáramos al taller de Madrid sin saber a dónde nos apuntamos fue mi poder superior y bueno, y el de Jayone, que está estupenda ella también. Quien puso a mi querida Malca en mi camino también tuvo que ser mi poder superior, pues cuanto más comparto con ella, más coincidencias encontramos en nuestras vidas. Es imposible que sea casualidad que Malca y yo nos hayamos encontrado. Hay tanto que nos une estando tan lejos una de la otra. Hemos aprendido mucho juntas y yo ya no concibo mi vida sin ella. La adoro y desde aquí quiero darle las gracias por todo a Malquita. Y que este pequeño triunfo, 108 días de abstinencia completa, es de las dos. En este tiempo he adelgazado 12 kilos y he dejado toda la medicación. Ya no necesito antidepresivos. Tengo a mi poder superior y a vosotras. El séptimo paso me dice que tengo que pedir humildemente a mi poder superior que me libre de mis defectos de carácter. Para ello, Malca me dijo que rezara todos los días una oración en la que yo pido a mi poder superior que tome de mí lo bueno y lo malo y para que me muestre su voluntad. Bueno, los que habéis hecho este paso ya conocéis la oración del séptimo paso y los que no la habéis hecho ni habéis hecho este inventario, a lo mejor os suena raro escuchar hablar de todo esto. Al menos a mí me parecía muy raro cuando yo aún no lo había hecho. Pero hoy pido todos los días a mi poder superior para que me muestre su voluntad y para que me libere de mis defectos de carácter. Y os aseguro que funciona. Mis defectos de carácter, pues ahí están. A veces aparecen, pero ahora los reconozco. Y si me veo inmersa en alguno de ellos, le pido a mi poder superior que me ayude con él. En el octavo paso he tenido que hacer un inventario con todas las personas a las que había ofendido con la intención de después hacer una reparación si así procedía, que es lo que nos dice el paso 9. Pues en ello sigo. He pedido perdón a mi familia por el daño que con mi enfermedad les he causado, por mi ira, mi depresión y sobre todo por mi egocentrismo, que no me dejaba ver sus necesidades y sus razones y sobre todo las de mi hijo. Había una persona en la familia de mi marido que por alguna razón dejó de hablarme y yo la verdad es que no sé por qué. Malca me recomendó que le escribiera un WhatsApp pidiéndole perdón si en algo la había ofendido, pero esta persona no me ha respondido. Aún así, yo ya estoy más tranquila porque yo ya he hecho mi parte. Con mi madre, con la que he tenido una relación difícil durante toda la vida, estoy intentando hacer una reparación de por vida, escuchándola, respetándola y sobre todo entendiendo por qué hacía lo que hacía. Como os he dicho, en la relación con mi madre, Malca me ha ayudado muchísimo, ayudándome a entender sus razones. Hubo una cosa que me costó un poco más reconocer. Al principio ni la incluí en mi inventario. Hice como el avestruz, que pensé que si yo no decía nada, era como que no existía. Pero no. Ahí estaba otra vez mi poder superior mandándome señales para que yo aceptara mis errores. Cuando lo compartí con mi madrina, ella me indicó las reparaciones que tenía que hacer y no me juzgó. Mirad, si de algo me ha servido el compartir con otros comedores compulsivos, es para que
comprobar que en el fondo nuestras historias tienen mucho en común. Muchas veces creemos que algunas cosas que nos pasan solo a nosotros y que lo que nos pasa a nosotros es lo más terrible y que lo que hacemos es lo más inconfesable. Pero no es así. Y esto lo he aprendido compartiendo con vosotros. Y por eso os quiero dar muchas gracias por estar ahí. Y a los nuevos, los que estáis escuchando y aún no os atrevéis a probar, os animo a que cojáis una madrina y que probéis como yo hice hace hoy 108 días. Trabajar los pasos con Malka ha sido una aventura fascinante. He descubierto cosas sobre mí que a mis 48 años yo desconocía. Os voy a contar un poco cómo lo hemos hecho. Yo todos los días le enviaba a Malka mi plan de comidas y mi plan de acción. Y ella pues me hacía algunas sugerencias sobre el plan de comidas si es que lo veía oportuno. Aparte de esto, me proponía leer un capítulo del libro grande y compartir con ella pues mis sensaciones sobre él. Yo le enviaba un audio y ella me respondía con otro. He de admitir que fui muy rápido con los primeros capítulos del libro grande, porque como buena compulsiva yo leía y compartía los capítulos enteros. Menuda paciencia tuvo que tener Malka conmigo, porque yo le compartía por la mañana y por la noche y a veces hasta por la tarde. Sobre el cuarto paso, me dice que tenía que hacer un inventario moral de nosotros mismos. Me costó un poco empezar, porque me daba pereza, pero ahí estuvo Malka para acompañarme en todo momento. No era la primera vez que yo hacía este paso, pero sí la primera vez que lo hacía así. Malka me propuso que hiciera una tabla con 5 columnas en la que escribiría mis resentimientos, hacia quién o hacia qué yo estaba resentida, en qué me afectaba este resentimiento a mí. Tenía que poner también cómo hice yo para contribuir en ese resentimiento, y ya en la quinta columna tenía que poner qué defecto de carácter mío hizo que yo tuviera parte en ese resentimiento. A mí me costó un poco, pero en cuanto me puse me resultó fácil. Malka me facilitó una lista enorme con defectos de carácter para ayudarme en esta tarea, pero la verdad es que en casi todos mis resentimientos aparecían los mismos defectos de carácter una y otra vez. Aparecían mi miedo a no ser aceptada, mi orgullo y mi soberbia, que en el fondo escondía mi falta de autoestima. Malka también me ayudó a entender, por ejemplo, a mi madre, con la que yo estaba bastante resentida. A veces también hay que saber ponerse en la piel del otro. Una vez hice mi lista completa con mis resentimientos y mis miedos y sobre todo con mis defectos de carácter, los compartí con Malka y también con mi poder superior, como se me dice en el quinto paso. Quiero compartir con vosotros que en el taller de los 12 pasos que hicimos en Madrid también trabajé el cuarto, el quinto y el sexto paso con 2 compañeros. Yo lo hice con Víctor y con Marcela. Yo puse un rencor que tengo con una institución pensando que era pues lo más sencillo de hacer, ¿no? Ahí me parecía que no sería para tanto. Pero resultó que de sencillo nada. Fue como limpiar una herida que ya está enquistada. Y lo pasé un poco mal, como ellos bien saben, pero me vino muy bien y hasta terminé rezando por el bien, la felicidad y la prosperidad de esa institución, como me indicó Marcela. Muchas gracias, Idoia, por compartirnos tu experiencia en el trabajo de los pasos del 4 al 9 con tu madrina. Gracias por tu buena disposición. Y ahora vamos a escuchar a Luzpa también, que nos va a compartir sobre el trabajo que ella hizo con su madrina en los pasos del 4 al 9. Adelante, Luzpa. Buenos días, compañeros y compañeras. Soy Luzpa, comedora compulsiva, abstinente solo por la gracia de mi poder superior, libre de carbohidratos, azúcares y edulcorantes artificiales desde el 1 de septiembre, recuperada y bueno, sintiéndome privilegiada de poder contarles un poco mi historia y sobre todo mi historia de cómo he vivido los pasos del 4 al 9, que es lo que Fabiola amablemente me ha dicho que debo compartir el día de hoy. Y bueno, para mí realmente es un privilegio, ¿no? Yo
Desde el 1 de septiembre entré en abstinencia completa, pero quiero decir que, sobre todo para los nuevos y las nuevas que nos están escuchando, que para mí eso fue un proceso, entrar en abstinencia completa. Yo empecé a escuchar Una Visión para Ti en marzo del 2018 y en septiembre del 2016 llegué a los grupos de comedores compulsivos. Entonces digamos que mis pasos 1, 2 y 3, que son los absolutamente necesarios para poder hacer el paso 4, fueron quizás los pasos para mí más complejos, ¿no? Comprender que era una mujer enferma y que esa enfermedad en la que yo me volvía loca tenía una explicación, y que tenía una explicación que estaba vinculada a mi manera de comer. Y después no solo entender que estaba vinculada a mi manera de comer, sino que estaba vinculada a mi manera de comer ciertos y determinados alimentos. No todos, porque yo no soy adicta a todos los alimentos, pero sí a ciertos y determinados alimentos. Entonces, bueno, lo primero fue como, creo que el paso número 1, que lo empecé haciendo en comedores compulsivos regulares, fue un paso de mucho dolor. A mí me dolió, declararme como comedora compulsiva me dolió mucho, y me dolió mucho darme cuenta que mi vida estaba ingobernable. Yo admitir que era impotente ante cierta y determinada comida fue, en ese momento ante la comida, fue un momento como de mucha tristeza, pero al mismo tiempo de mucha entereza. Yo lo vivía y sabía que estaba siendo real lo que estaba viviendo. No era un estado de ánimo, no era un tema coyuntural. Yo había descubierto que yo era impotente ante la comida, y que mi vida se había vuelto ingobernable, no solo porque comiera desaforadamente, no solo porque comía parada, comía sentada, comía antes de dormirme, comía después de dormirme, comía a escondidas, comía en grupo, comía por felicidad, comía por tristeza, comía por impotencia, comía por ansiedad, no solo porque comía en todas esas circunstancias y más, sino sobre todo porque sentía que podía controlar mi vida en otros espacios, pero en lo que tenía que ver con la comida, mi vida era absolutamente ingobernable. Y entonces, bueno, asumí eso y empecé a tratar de trabajar el paso número 2, llegar a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Y para mí es muy importante contar que yo llegué a comedores compulsivos y a Una Visión para Ti, ya no en Una Visión para Ti, pero sobre todo en comedores compulsivos, llegué como atea, y a Una Visión para Ti llegué como agnóstica. Y hoy en día puedo decir que soy una ferviente creyente de este programa y de mi poder superior, que me da la posibilidad día a día de estar abstinente cada 24 horas, en una vida que realmente, como toda la de nosotros, como todas las vidas, pues no tiene nada extraordinario, pero sí tiene muchos desafíos en el camino, vinculados con que yo trabajo viajando todas las semanas prácticamente, en diferentes horarios, en diferentes lugares, con diferentes actividades, muchas veces con ninguna capacidad de poder planificar 24 horas hacia adelante, porque muchas veces hay situaciones que ocurren y que no son manejables. Y lo que puedo decir muy rápidamente con respecto a este punto es que, habiéndome declarado atea a partir de los 18 años, llegué a comedores compulsivos deseando poder creer en algo que me diera la fortaleza para devolverme el sano juicio. Y como no creía, pues mucha mente me dijo, no importa, no importa, no tienes por qué creer. Actúa como si creyeras. Ora en la mañana, pide en la mañana, ora antes de acostarte. Y bueno, y pide como si creyeras, que tarde o temprano vas a empezar a ver ese milagro. Y yo en comedores compulsivos, pues los primeros meses rebajé 8 kilos, me sentí feliz, me sentí eufórica, sentía que era capaz de comerme la vida. Conocí a mi esposo de hoy en día, como que me comía el mundo, pues también me lo comía él. Y nos casamos, nos conocimos, a los 3 meses nos comprometimos, a los 6 meses nos casamos. Y como he compartido muchas veces por este medio
Esos 3 meses de planeación del matrimonio fueron de nuevo una manifestación muy clara de la vida ingobernable y de la ausencia de creer en un poder superior a mí tal como yo lo concebía. Así que de los 8 kilos que había rebajado cuando el día que me casé tenía 6 encima y el vestido de novia no me quedaba. Pero bueno, así mismo me casé y lo que es importante para mí destacar en este punto es que yo sabía que estaba enferma. Yo ahí ya sabía que estaba enferma. Lo que me estaba fallando era mi conexión con el poder superior. Y entonces en marzo del 2018, yo cuando viajaba, como cuando viajo no tenía programa, no tenía pues las reuniones regulares, pues buscaba en internet podcast y cosas que fuera escuchando, y desde marzo empecé a escuchar los testimonios, ¿no? Y me parecían, ay, esta gente está loca, esta gente sí es radical. Me parecía que era mucho dejar los azúcares, las harinas, los edulcorantes artificiales, pesar y medir. Yo ya había entendido que yo tenía que pesar y medir porque sabía que eso era lo que me daba estructura, lo que me daba paz, lo que me daba tranquilidad, lo que me daba la certeza de que estaba comiendo lo que mi cuerpo necesitaba. Sin embargo, yo todavía comía carbohidratos y edulcorantes artificiales y me hacía muy difícil el comer carbohidratos y edulcorantes artificiales, poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios tal como yo lo consigo. Porque se me despertaban unas ansiedades y unas angustias que por más de que llorara, estaban despiertas porque había una sustancia alcohólica en mi sangre que me mantenía en estado de estar no alerta, más que sensible, más que cuestionadora de todo lo que pasaba, crítica de todo lo que estaba pasando en mi vida y alrededor de mi vida, y al mismo tiempo con unos deseos de que las 4 horas que tenían que haber entre comidas, según yo, o las 5 horas que tenían que haber entre comidas, según yo, quisiera cortarlas porque quería comer el siguiente plato de comida compulsiva. Y entonces desde marzo empiezo a escuchar y en septiembre una compañera me dice, ¿por qué no lo intentas? A lo mejor si eres comedora compulsiva, adicta a carbohidratos y edulcorantes. Y, y, y pensé, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no intentarlo? Que si no soy adicta, si puedo controlar lo de los carbohidratos, lo de los edulcorantes y lo de los azúcares. Lo de los azúcares sabía que lo podía controlar, pero lo de edulcorantes y carbohidratos no. Y dije, bueno, la verdad es que no me cuesta nada probar. Y empecé a probar todavía con un paso 3 muy débil, porque yo estaba convencida de que yo sabía hacer las cosas, de que sabía cómo medirlas, de que sabía cómo pesarlas, de que sabía cuál era la comida buena para mí y cuál era la mala. Y entonces a la primera madrina que tuve que me dijo, no, eso no está en la lista de alimentos sugeridos, le dije, ay, bueno, mira, muchas gracias, hasta luego. Con una gran soberbia y con una gran determinación a que a mí nadie me iba a decir lo que yo tenía que hacer, porque yo sabía muy bien qué era lo que tenía que hacer. Y así fue como llegué, empecé a intentar por mi cuenta y me di cuenta que no podía y que de verdad yo, uno, tenía que seguir esas instrucciones y dos, entregar mi vida y mi voluntad al cuidado de mi poder superior tal como yo lo consigo. Y entonces llegué así al camino de ver a mi padrino, a quien quiero mucho, y creo que me ha ayudado profundamente. Y con él empecé a hacer este minucioso inventario moral sobre mí. Y sí, él me pidió, bueno, haz. Y yo le dije, ay, no voy a terminar nunca porque tengo tantos resentimientos que no sé por dónde empezar. Y me dijo, bueno, no pasa nada. Aquí estoy, empieza por el principio. Y un día empecé a escribir. Y me cansé de escribir y todavía faltaba mucho. Y me senté el segundo día a escribir. Y todavía faltaba mucho. Y el tercer día me senté a escribir. Y sentí que ya no faltaba tanto. Y llegó el cuarto día y escribí.
y terminé los resentimientos. Y empecé con los miedos. Y empecé con mi vida sexual. Y me di cuenta que eso que me parecía inagotable, interminable, infinito, era finito. Y lo más importante del paso 4 para mí fue contestar a las preguntas qué mentira me estaba creyendo y qué verdad no quería ver. Y en todo eso, ¿cuál era mi parte? Y esas dos preguntas a mí me abrieron un camino insospechado, primero de conocimiento personal, segundo de un importante grado de arrepentimiento con muchas personas a las que yo había visto siempre como mis victimarias y descubrí que no eran mis victimarias, que muchas habíamos jugado a ser víctimas y victimarios en muchísimos momentos de la vida, pero sobre todo que descubrí unos patrones muy concretos de comportamiento cuando me siento amenazada, frustrada, con miedo, con resentimiento y con rabia. Descubrí una persona en mí que yo siempre había negado, que siempre había dicho que no existía y que siempre había creído que esas miserias no eran para mí. Yo me pensaba una persona con mucho menos defectos de los defectos que salieron haciendo el ejercicio. Yo me consideraba una persona mucho más calmada y asertiva. Y lo que descubrí es que tras de esa suposición lo que había era mucho de manipulación. Yo me descubrí siendo una persona que, si bien no mentía descaradamente o de frente, pues utilizaba la información para manipular relaciones de afecto, de cariño, de pareja, de familia, de lealtad, y que utilizaba valores como muy grandes como parte de esos procesos de intercambio en las relaciones afectivas, que por supuesto me habían llevado a medir con una vara a los demás, pero no tener el mismo cuidado para medirme a mí. Y fue un gran descubrimiento, un descubrimiento que, si bien fue doloroso, yo diría que fue más bien emocional, íntimo y muy sentido, porque fue comprender el porqué de muchas cosas. Así que una vez que hice mi lista de defectos, pues agarré esa lista y, tal como lo dice el paso 5, admití ante Dios, que es mi poder superior, ante mí misma y ante mi padrino, cuál era la naturaleza exacta de esos defectos, ¿no? Y decir, bueno, y resulta que cada vez que yo me siento amenazada hago esto, y trato hacia la gente y respondo hacia la amenaza y confronto de esta manera y encima me quedo con el resentimiento y después manipulo la información y además me siento víctima, y como me siento víctima entonces limito la manera de dar afecto, porque entonces yo soy una víctima del amor y entonces eso no se vale. Y bueno, ha sido un proceso muy, muy interesante eso de conocer la naturaleza exacta de mis defectos y, y sobre todo, como dice el paso 6, que digamos de un paso saltamos al otro prácticamente sin darnos cuenta, aceptar que tengo esos defectos por un lado y pedirle a mi poder superior que me libre de esos defectos de carácter. Que me libre de esos defectos de carácter o que los use para el bien de las personas. Entonces me libre de aquellos que yo me doy cuenta que me sientan mal, me hacen mal, me hacen ser una persona que no quiero ser, ni conmigo ni con las personas que amo y que me rodean, pero también algunos defectos de carácter que son útiles para ciertas cosas, pues digo, bueno, si no me lo puedo erradicar o si no me lo puedo erradicar inmediatamente, por lo menos que sea útil para el bienestar de las personas que me rodean, ¿no? Y entonces
Todas las mañanas del mundo yo pido que se me libere del control, de la perfección del deseo de control, del deseo de la perfección y de mi comer compulsivo. Todas las mañanas le pido a mi poder superior que me ayude a hacer su voluntad y hacer exactamente lo que es necesario para el bienestar de las personas que yo amo, pero también para el bienestar de las personas que me rodean, para el trabajo que yo realizo. Y, y que me dé también la oportunidad de reparar lo que he hecho. Y entonces, aceptando que esos son mis defectos, también acepté en esa lista grandísima que parecía que era infinita y que resultó no ser tan infinita, descubrí pues que había personas a las que yo le había hecho mucho daño, personas a las que quiero mucho, personas que hoy en día no están, otras que sí están, y personas que siguen apareciendo, ¿no?, en el camino. Entonces, muchas de las cuales ha sido fácil reparar, muchas de las cuales se sorprendieron porque reparara con ellas, muchas otras no se lo esperaban, muchas otras no lo recibieron bien. O sea, el proceso de reparación a otros no es un proceso sencillo, es un proceso que requiere pues trabajarlo con el padrino o la madrina y requiere mucha aceptación, porque no es reparar, yo reparo para que me perdones, no, yo reparo porque tengo que reparar. Y si la persona me perdona o no me perdona, es de algo que le corresponde a mi poder superior. Pero a mí me corresponde reparar. Y además no reparar desde lo que tú hiciste y me hiciste a mí, o de lo que la persona me lastimó o me hizo y entonces por eso yo me defendí. No, es reparar desde donde yo asumo que son mis defectos de carácter y desde donde yo siento que tengo que reparar más allá de la actitud de la otra persona. Entonces, bueno, eso sigue siendo en el día a día un proceso ya de los pasos 10, 11 y 12 que no me corresponde a mí, pero es un trabajo muy hermoso y muy liberador. Y a lo largo de cada 24 horas siguen apareciendo personas. Y a lo largo de cada 24 horas sigo pensando que hay defectos de carácter que todavía están en mí, que todavía prevalecen, que todavía son muy difíciles de erradicarlo. Pero igualmente todas las mañanas pido por favor, como dice Marcela, para que se me erradiquen esos defectos de carácter y sino que sean útiles y que el control y la perfección vaya desapareciendo y que a cambio vaya entrando la aceptación y el deseo profundo de que se haga la voluntad de mi poder superior y que se haga en mí, y que yo sirva como instrumento y herramienta útil en este camino que, después de haberme declarado atea, descubrí que era un camino espiritual, que estoy muy contenta de transitarlo con ustedes. Bueno, compañeros y compañeras, muchas gracias por su compañía. Muchas gracias, Fabiola, por permitirme el privilegio de participar este domingo. Y bueno, felices 24 horas para todos y todas. Chao. Te agradezco mucho, Luzpa, por compartirnos tu experiencia con los pasos del 4 al 9 y cómo los viviste con tu madrina. Y quiero agradecer a las tres, a Sara, a Idoia y a Luzpa, por tener esa buena disposición para compartirnos su experiencia de recuperación y cómo han estado trabajando ellas. Muchas gracias.